Vamos a dialogar y vamos a conocer qué piensa, y qué sugiere. Porque acá no hay solamente que decir esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y no dice por qué y qué debería de hacerse. No es que le van a decir o van a hacer lo que uno opina, no, no, pero lo deja ahí, si acaso lo toman en buena hora, y si no lo toman, también. Pero hay que ser positivo, no solamente hay que señalar lo malo, sino que hay que decir qué se podría hacer para que eso malo se convierta en bueno. 7 de la mañana, 5 minutos. Y hablando de lo económico, ayer en una reunión que estuve, ¿sabe una cosa? No hay, no hay una buena recepción, podríamos decir, no hay química, no, no, no transmite el señor ministro, el doctor de la Sorbona de París, don Juan Simón Cueva. don Simón Cueva, perdón, iba a decir Juan, don Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, no hace clic con los agentes económicos. Y eso sí, bueno, tendrá que él llegar a los medios de comunicación, conversar con los periodistas, los analistas, los comunicadores, para que el gran público sepa o conozca lo que está pensando él hacer en materia económica. Insisto, al momento no. Y cada que él ha expresado algo, ejemplo, un día dijo, los que ganan $550, esos van a tener que pagar impuestos porque ellos están bien. Imagínense, o sea, este caballero se olvidó que la misma canasta básica es de aproximadamente o más o menos de $750 en el papel, porque en la realidad es mucho más. Entonces la gente reaccionó de inmediato y después se está hablando, no puedo afirmar o no lo recuerdo y usted lo puede decir aquí, licenciado, si él es el que dijo que los que ganan $1,000 tienen que pagar impuestos. Pero bueno, en fin, ese es el ministro de Economía que tenemos. Vamos a ver si él reacciona. Y lo que sí tenemos acá es al economista Andrés Albuja de invitado y que en segundos estará con nosotros para conversar sobre esta temática. El ministro fue el que dijo de $1,000 que pueden pagar. Claro, él dijo que quienes ganan más de $1,000, Ajá. según una encuesta de empleo, desempleo y subempleo del 2020, forman parte de ese grupo privilegiado del 4%, porque el Vean. 96% supuestamente gana menos de 1,000, que puede pagar una contribución extraordinaria. ¿Qué le parece? 7 y Vea 8. usted. 7:08 a esta hora damos la bienvenida en nuestros micrófonos de Huacavilca 830M al economista Andrés Albuja, analista económico. Le agradecemos por estar con nosotros, economista, y consultarle, ¿no? Cosas muy puntuales. La proforma enviada como alcance, porque esta proforma no es otra cosa que la consecuencia del presupuesto general del Estado que se aprobó en el gobierno del expresidente Lenín Moreno para el ejercicio del año 2020.
Pero como la ley dice, la normativa dice que cuando hay cambio de gobierno, este nuevo gobierno tiene acceso o tiene que calificar una proforma con alcance a diciembre de 31, en este caso del año 2021. En ese orden, el economista Albuja, ¿qué reparos ve o ha visto en la proforma que envió el señor Guillermo Lasso como presidente de la función ejecutiva a la función legislativa y que ha sido materia de observación de bancadas como la del social cristianismo y del mismo bloque legislativo que lidera fuera del país del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo a toda la ciudadanía. La proforma del Presupuesto General del Estado del año 2021, pues, como usted lo ha señalado, por ser año electoral se ha prorrogado, pues, desde la última proforma, la del inmediato ejercicio económico anterior, 2020. Hubieron algunos ajustes que lo realizó el gobierno anterior. Sin embargo, aquí encontramos pues que todavía no hay una presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es importante. Eso manda la Constitución y la ley. La Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, al no existir todavía presentado un Plan Nacional de Desarrollo, realmente todavía carece de una validez constitucional y además legal, porque manda la Constitución y la ley que debe presentarse en conjunto la programación presupuestaria cuatrianual y el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso 2021-2025, para el periodo de gobierno del actual presidente Guillermo Lasso. Ahí permítame la interrupción, economista Albuja. Claro. Porque dice el gobierno que ese plan de desarrollo ellos lo van a presentar adjunto a la proforma presupuestaria del año 2022, que no corresponde ahora presentarla con esta proforma que presentaron para el término del año 2021. Sin embargo, el legislador Quispe nos dijo aquí en días pasados que la Constitución de la República exige o dice que era ahora que tenía que presentarse este plan de desarrollo. ¿Usted? Sí, exactamente. Tenía que presentarse ya. Es dentro de los primeros 90 días de gobierno. Ya han pasado esos 90 días del actual gobierno y la Constitución es muy clara, entonces ha fenecido ese plazo. De hecho, ya hay un incumplimiento inconstitucional. Bueno, esperemos que presenten lo más pronto posible. No puede dilatarse más este tema. Ahora, con respecto ya al tema de fondo, no solo la forma, si es que vemos los supuestos macroeconómicos, realmente están, por decirlo, inflados. ¿En qué sentido? La proyección de crecimiento económico proyecta un crecimiento al 3.5, cuando realmente, de una manera conservadora, el FMI ha proyectado un crecimiento de solo el 2.5% del Producto Interno Bruto. También encontramos el precio de petróleo y el volumen de producción. El precio de petróleo fijado en $59.80 para esta proforma 2021, que ya está ejecutada en 2/3, ¿no? Ya ha caducado el mes de agosto, eso es 2/3 de año, 8 meses, 8 de 12, ¿no? Entonces, encontramos que también el volumen de producción petrolera, pues aproximadamente son 177 millones de barriles, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La producción diaria, algo aproximado a 500,000 barriles diarios, ¿sí? Y eso es algo muy optimista, porque eso implicaría que tendríamos que subir el nivel de producción en 8% diario en lo que resta del año, lo cual no es alcanzable bajo las actuales circunstancias. Una de las metas de gobierno es duplicar para los próximos años
la producción petrolera. Aquí también veamos cómo está planteado, cómo plantearán el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el tema de, por ejemplo, duplicar la producción petrolera implicaría inversiones de no menos de 15.000 millones de dólares. Eso es algo fuerte. Es el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, esos supuestos macroeconómicos tienen que ser revisados. Adicionalmente, en estos días se ha hecho algunas declaraciones respecto al tema impositivo, que se piensa aumentar la base impositiva para quienes ganan más de $1.000. Recordemos que en políticas económicas, cuando hay crisis económica, lo acertado, lo correcto, lo técnico es aplicar políticas económicas contracíclicas. A ver, pasamos de una depresión económica por la pandemia y varios otros factores, pero Ecuador decreció casi al 8% en el año 2020, y aumentar los impuestos va en sentido contrario a lo que toda lógica para políticas expansivas económicas se requiere. La base, digamos, el tema tributario, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB. En Ecuador, la carga tributaria es donde más creció en América Latina en los últimos 15 años. En promedio creció 2.5% del PIB, como porcentaje del PIB, mientras la media en América Latina fue solo el 0.8%, es decir, 3 veces en crecimiento en recaudación impositiva. Ecuador es un país que se caracteriza por tener mucha carga tributaria. Los factores que hacen poco competitivo a Ecuador son alta carga tributaria, alta corrupción. Tenemos también otro factor, leyes laborales restrictivas, entre otros factores. Y lo que se plantea realmente se aduce que es por requerimientos del FMI, pero se puede negociar de mejor manera con el FMI. Ahora, si es que están tan urgidos de tener una mayor recaudación tributaria, deben enfocarse en la evasión tributaria. Hay mucha parte de economía gris donde Ecuador pierde muchos recursos. Pierde aproximadamente al año por evasión tributaria de grandes actores económicos aproximadamente $1.000 millones. Perdemos también por contrabando de combustibles subsidiados $1.000 millones, otros $1.000 millones. Solo entre esos dos rubros sumarían $2.000 millones que, si es que hacemos una buena gestión, no haría falta subir impuestos, entre otros factores, lo que puedo mencionar. 7 de la mañana, 17 minutos, dialogando con el economista Andrés Albuja, analista económico, aquí en Huancavilca 830M. Economista, ante sus observaciones, el señor ministro de Energía, ingeniero Bermeo, el viernes pasado estuvo aquí en los micrófonos de Huancavilca 830M y le dijo a nuestros oyentes que en enero del año 2022 va a aumentar la producción en 40.000 barriles de petróleo diarios. Eso va en coherencia con lo que el gobierno está aspirando en producción petrolera, o aún se queda corto en el evento que sea una realidad. Y por otro lado, dijo que en contratos de exploración el Ecuador va a recibir en estos meses hasta diciembre $800 millones, y en contratos de exploración en el campo minero va a recibir $470 millones. Esos valores o esos montos, economista Albuja, serán factores que incidan en el crecimiento económico. Ya, esas intenciones de inversiones, porque no es algo en firme, ¿no? Sería algo que para el país podría sacarle de los grandes apuros que tiene a corto plazo, ¿sí? La meta final del gobierno es duplicar la producción petrolera. Y ya he mencionado, para duplicar la producción petrolera se necesitarían inversiones de no menos de $15.000 millones. Eso realmente es una cifra fuerte, y que Ecuador, por los manejos políticos y económicos de los últimos años, ha traído
poca inversión extranjera directa, hablando igual en cifras. La inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto ha sido solo el 0.8% en Ecuador. La media en América Latina es algo más del 3%. Nuestros países vecinos tienen entre 4 o 5%. Panamá tiene, por ejemplo, 9%. Entonces, cuando hay una economía más asfixiante, más, digamos, de corte socialista, como es nuestra constitución, ¿no? Lastimosamente, eh, tenemos menos inversión y eso se refleja en la economía. Entonces, si es que se quiere traer esos flujos importantes, tendríamos que pasar por una consulta popular para una reforma constitucional y tendría que ganar esa propuesta. Sí, entonces estamos hablando de escenarios hipotéticos. Primero, que el presidente de la República ponga sobre el tapete este tema del modelo económico. Segundo, que sea aprobado. Y tercero, que reaccionen los mercados internacionales para invertir en Ecuador. Entonces es una serie de factores que no es a corto plazo realmente. Puede ser a mediano o a largo plazo. Puede ser que inclusive esos frutos ni siquiera los recoge este gobierno, en caso de ir todo en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Pero hago una reflexión adicional. Ecuador le sigue apostando completamente a los ingresos petroleros y tributarios. Y eso es un error. ¿Por qué? El mundo está cambiando. La matriz energética mundial está cambiando. Hasta las mismas empresas petroleras, las grandes petroleras multinacionales, están desinvirtiendo del petróleo para migrar sus inversiones a energías limpias. ¿Por qué? Dentro de pocos años, las energías que van a dominar el mundo son energías limpias, energías renovables, ya no el petróleo. Entonces, mal haría Ecuador invertir grandes recursos en tema petrolero y seguir concentrando sus inversiones para tener ingresos petroleros, cuando dentro de pocos años ya no va a demandar el mundo las energías fósiles y va a demandar más energías limpias. Entonces, ¿qué haremos luego con una infraestructura y grandes inversiones en el tema petrolero si después ni siquiera nos va a generar ingresos? Hay que tener visión a largo plazo. No es un tema solamente medioambiental. Está bien, el petróleo genera ingresos. Hemos tenido 2 booms petroleros en la década de los 70 y 2010, 2015. También la primera parte de la década, de la última década, tuvimos el boom petrolero más grande por precio de petróleo y volumen de exportación, precio que estaba hasta los $100 o más y un volumen de exportación también considerable. Sin embargo, eso no ha sacado a Ecuador del subdesarrollo, porque lastimosamente se ha manejado mal el asunto. O sea, los ingresos petroleros han ido al puro gasto corriente, ¿sí? Y no se ha garantizado, como en países desarrollados, que los ingresos petroleros vayan a un fideicomiso para garantizar temas sociales y que generen desarrollo. Por ejemplo, salud, educación, seguridad social. Entonces, el caso de Ecuador ha sido, como se le conoce, la maldición del oro negro, como han tenido muchos países, Venezuela mismo, ¿no? Pero muestra un botón. Ahora está hasta quebrada su petrolera estatal, PDVSA, en Venezuela. Entonces, podemos encontrar nuevos modelos económicos, un modelo social sostenible. Y esto incluye el hecho de no seguir concentrando dependencia de ingresos petroleros, ¿no? Eso de manera categórica. Ojalá veamos un plan nacional de desarrollo que vaya en ese sentido. No solamente planificado con una visión de corto plazo, sino que veamos la sostenibilidad de la economía. Y es un tema de sostenibilidad. ¿Qué va a hacer Ecuador cuando el mundo ya no demande tanta energía fósil y nuestros ingresos petroleros se vean mermados? Tenemos que buscar más fuentes de ingresos. Y ahí tenemos economía circular, tenemos agroindustria sostenible, tenemos economía azul en el océano, tenemos una inmensa riqueza que si es que lo explotamos de manera sostenible, podemos conseguir ingentes recursos, ¿no? Eso sobre el tapete hay que analizarlo porque se pierde de vista la realidad y el futuro. 7:23, la última de mi parte, economista Andrés Albuja. ¿Qué lectura tiene usted de la presencia de la misión del Fondo Monetario Internacional aquí en el Ecuador, que ya suscribió un nuevo acuerdo con el gobierno del Ecuador, en este caso en la persona del señor presidente Guillermo Lasso, y del que no ha hablado, no ha dicho nada sobre qué base se firmó este acuerdo, cuáles son los requisitos
que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, en qué se ha comprometido el Ecuador. No conocemos los agentes económicos especialmente, y también, por qué no decir, los medios de comunicación, no se diga la ciudadanía en general. ¿Usted tiene alguna lectura al respecto, economista Albuja? No difieren de lo que ya se alcanzó en el último acuerdo, número 20, con el FMI, en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, respecto a montos, a estructura financiera de plazos, etcétera, no difiere. Y eso hay que expresarlo a la ciudadanía con total transparencia. De hecho, hay que exigir que se transparenten todas las condiciones, la carta de intención, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, posteriormente memorando de entendimiento con el FMI y todos los instrumentos que esto genera, ¿no? Las negociaciones. Ahora, ¿es un financiamiento barato financieramente? Sí, es mejor que acreedores asiáticos que presten al 9%, por ejemplo. O sea, nosotros tuvimos deuda pública cara en el gobierno del correísmo, y eso de migrar a acreedores tradicionales con costos financieros menores es bueno, pero se puede negociar de mejor manera. Podemos realizar una negociación en donde no sea necesario el hecho de subir impuestos, peor aún, a la base de la sociedad, clase media, clase baja, familias. Este anuncio de subir la base impositiva a quienes tienen ingresos de más de $1,000 mensuales es realmente un desatino. ¿Por qué? Porque lo que ahora se requiere es incentivar la economía. Está golpeada la economía, una contracción del 8%, un desempleo y subempleo que bordea casi el 70% sumados, ¿no? Desempleo y subempleo, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos entre desempleo y subempleo. Entonces, hay otras maneras. Si es que quieren conseguir ingresos, bueno, hay actividades económicas de grandes grupos económicos, de grandes empresas que han tenido utilidades récord incluso en pandemia. Estamos hablando de qué actividades económicas, por ejemplo, sistema financiero, bancos privados, del grupo 1, del segmento de bancos grandes, ¿no? Más de $1,000 millones de utilidades netas entre los 3 últimos años. Se han hecho remisiones tributarias en el año 2018, grandes remisiones tributarias que se logró condonar $1,200 millones a ciertos grupos. Pues es el momento en que estos grandes grupos, también se me olvidaba, telefónicas, que son grupos oligopólicos, con altos precios, ¿no? Los oligopolios en el mercado, pues, tienen grandes utilidades, no necesariamente por eficiencia, sino por poder de mercado. Entonces ahí podemos pedir también un apoyo mayor de estos grupos para generar, en todo caso, lo que quiere el gobierno. O sea, debe mejorar la recaudación tributaria, donde hay mucha evasión. Debe enfocarse también en donde tenemos grandes pérdidas, por ejemplo, contrabando por subsidio a los combustibles, que se va nuestro combustible subsidiado a Colombia y a Perú. Solo entre esos dos rubros son $2,000 millones. Es más de lo que se piensa recaudar ahora, poniendo un impuesto que afectaría a las familias, a las personas y también de grupos socioeconómicos que son clase media, clase alta, clase media, clase baja, perdón. Y eso es lo que hay que evitar, que siga impactándose en la mayor parte de la población. Entonces estas son recomendaciones muy sensatas para que se las tome en cuenta y que se vea vías alternativas, ¿no? Hay que ver vías alternativas para generar ingresos. Una cifra adicional. Ecuador pierde por corrupción, por ineficiencia de empresas públicas, por economía negra, que es crimen organizado, narcotráfico, por economía gris, que es evasión tributaria, pierde en promedio $5,000 millones anuales. Si es que mejoramos en esos aspectos y logramos recaudar para evitar la evasión tributaria, logramos evitar la corrupción, pues no sería necesario cargar de más impuestos a las familias, a las personas. 7 de la mañana, 29 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el analista económico-economista Andrés Albuja. Mi compañero licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, economista Albuja. ¿Qué tal, economista? Un gusto tenerlo acá en Contrapunto. Cuando usted hablaba
en torno a lo que podría suceder en un futuro inmediato con el petróleo. Bueno, ya tenemos un primer pronunciamiento en la Unión Europea que a partir del año 2025 simplemente exigirá que todos los vehículos que circulen por ese conglomerado de la Unión Europea, hoy con 27 países, sean eléctricos o electrónicos. Allí nomás ya hay una primera exposición. Y mientras usted decía, cuando el mundo ya no nos demande petróleo, ¿qué va a pasar en el Ecuador? Y hay que potenciar, sí, la economía azul, la economía circular, pero no se olvide de otras economías que incluso deben de ser afianzadas y potenciadas también en un futuro inmediato, yo diría hoy, como la economía naranja a nivel turístico, como la economía violeta a través del fortalecimiento de emprendimientos femeninos y demás. Es ese el camino que hay que tomar, que se debe de asumir en el Ecuador, más aún cuando por un lado sí tendríamos la demanda limitada o simplemente cuando se corte ya esa demanda de petróleo y por otro, eventualmente, y usted lo sabe economista, los pozos también se irán secando en nuestro oriente y en nuestra Amazonía. Visión. Yo había mencionado solo 2 ejemplos, pero claro, hay varios ejemplos, ¿no? Tenemos economía verde, emisión de bonos verdes, por ejemplo. Tenemos finanzas verdes, tenemos economía naranja, todo el tema de la economía en su conjunto, turismo, cultura, etcétera. Miren, otros países exportan cultura, exportan turismo. Estamos hablando de Brasil, de Perú, en la región, ¿no? Y Ecuador, teniendo la mayor biodiversidad del planeta, siendo el país turísticamente más atractivo en el mundo, podemos explotar todos estos temas, ¿no? Ya en la pospandemia podemos generar un plan nacional de desarrollo en ese sentido. Entonces, políticas a largo plazo, pero todo esto parte desde una base constitucional también que debe realizarse la consulta popular. Ese tema es ineludible para poder cambiar el modelo económico que actualmente ha dado carta abierta para la corrupción, a pretexto de una soberanía económica, por ejemplo, una soberanía territorial, pero no hay tal. La soberanía territorial, ¿para qué sirvió? Para que se incremente el narcotráfico y el crimen organizado. Creció exponencialmente el narcotráfico, la aprehensión de drogas, y Ecuador es increíble, pero voy a dar cifras. El 35% de las personas privadas de libertad están por causas de narcotráfico y crimen organizado. Es escalofriante la cifra. Miren, otro tema, lo que pasa en las cárceles. O sea, que con drones se ataquen las cárceles y que estén en una guerra sin cuartel entre mafias internacionales, entre carteles. Es súper grave el asunto. Entonces, Ecuador, lastimosamente, voy a ser tal vez muy duro en el término, pero llegó a una fase de narcoestado. Y eso es lo que debemos controlar y de alguna manera revertir. Pero también cambiando nuestro modelo económico, ya no siendo tan dependientes del petróleo y ya no siendo tan enfocados en ser primario exportadores, debemos desarrollar la agroindustria de manera sostenible y todo lo que tiene un componente ambiental y sostenible es el futuro. A eso apunta la Unión Europea, apuntan los países desarrollados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reintegró al tema del acuerdo climático, ¿sí? Y eso también comprometiéndose a realizar un cambio en sus modelos de producción, que todo sea alineado a una economía circular, en una economía verde, y Ecuador no va a ser la excepción. Entonces necesitamos ponernos a tono con el mundo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Agradecemos la comparecencia del economista Andrés Albuja, quien ha hecho una panorámica en torno a la política económica que debe de asumir el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. 7:33, economista. Gracias, economista Albuja, que le vaya bien. Muy amable. Muchas gracias, igualmente. Bueno, y que nos vaya a todos bien, ¿no? Así es. 7:34. Éxitos a todos. Sí, señor.